En punto de la noche, hora central europea, los mercados financieros siguen siendo los protagonistas y el gran valor de la jornada. Hoy el gran protagonista de la sesión, el New York Community Bancorp, a esta hora de la noche, y vamos a ver si podemos poner el gráfico en pantalla, retrocediendo. Hay una fuerte volatilidad en el título, hace apenas estaba con una subida del 4%, se acaba de dar la vuelta, por lo cual se dispara pero retrocede, corrige un 0,93, hay una fuerte volatilidad, están viendo los títulos, no aclaran muy bien la cotización actual en estos instantes, pero la acción en cualquier caso protagonista porque vuelve a la negociación tras esa suspensión cautelar por parte de los reguladores del mercado estadounidense después de conocerse que estaba buscando una inyección de capital, o ha anunciado en un comunicado que les hemos contado aquí en Negocios Televisión, que vamos a ver si podemos volver a poner en pantalla, pero en el comunicado básicamente se lo cuento, lo que decía era que el New York Community Bancorp había conseguido una inyección de $1.000 millones de capital liderada por Liberty Capital, la firma del ex secretario del Tesoro estadounidense de Steve Mnuchin. De momento esa va a invertir 450 millones, Reverance va a poner otros 200 para apuntalar capital y Hudson Bay 250 millones más. La acción se dispara tras conocerse, vuelta a la cotización, suspensión que se ha conocido a eso de las 8 de la tarde, hora central europea. La acción protagonista a esta hora de la noche ha llegado a dispararse intradía más de un 30%, justo cuando se ha abierto de nuevo el mercado para los inversores. El New York Community Bancorp a esta hora, vamos a volver al gráfico, de momento cotizando con una fuerte volatilidad, les decía, se disparaba 4%, ven ese gráfico que ha subido de un momento para otro y de momento recupera $3,17 a pesar de la caída del 1,17%. Es protagonista el New York Community Bancorp por esta excesiva volatilidad que está teniendo el título, puede que sea o no el nuevo gran protagonista de una crisis bancaria, de un terremoto en las entidades regionales estadounidenses en lo que viene. Veremos en qué se concreta todo esto durante los próximos días, a cierre de sesión como acaba la entidad, y sobre la mesa las últimas horas que se están generando en estos momentos. De momento la información no deja de llegar y por Ucrania volvemos a retomar el diálogo de la jornada porque los países aliados, el conjunto de los países occidentales acaban de confirmar que tienen listo ya un paquete de ayuda para la compra de 800.000 proyectiles de artillería que pueden mandar a Ucrania en estas rondas de negociaciones que han estado lideradas por la República Checa. Los compromisos ya adquiridos por parte de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, se prevé que también esté Estados Unidos involucrado en este asunto, significan que los proyectiles van a poder entregarse a Ucrania en cuestión de semanas, dando ya un impulso más al gobierno de Volodymyr Zelensky en este frente de guerra, en una contraofensiva que de momento no avanza desde hace ya meses. El momento preciso de la entrega va a depender de los cronogramas de la compra de cada uno de los estados miembros. La propuesta haría que la República Checa sirviera de intermediario para vincular a los gobiernos, por un lado, dispuestos a financiar la adquisición de estos proyectiles de artillería y en este caso que luego desde Chequia se enviarían hacia Ucrania. Volodymyr Zelensky ha reaccionado en redes sociales, ha dicho que son avances positivos con respecto a la iniciativa checa, y el presidente de este país en la conferencia de seguridad de Múnich el mes pasado ya dijo que el país había identificado 500.000 proyectiles de 155 milímetros y otros 300.000 más de 122 que podrían entregarse en unas semanas si estuviera disponible ese dinero. Alemania, Letonia, Lituania, Países Bajos, Dinamarca, Canadá y Francia son los países europeos que de momento ya sabemos que están respaldando esta iniciativa. Polonia expresa su interés, lo ha expresado en las últimas horas y se espera que para finales de esta semana se celebre una discusión separada entre los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores de la Unión Europea para terminar de ultimar los detalles. Ucrania se estima, según cálculos internacionales, que necesita al menos 200.000 proyectiles de artillería mensuales para mantener la lucha contra las fuerzas de Rusia, por lo cual este paquete podría aguantar la guerra 4 meses más desde el punto de vista de las fuerzas armadas de Volodymyr Zelensky. Y el mercado, hoy pendiente de la actividad económica y sobre todo de lo que ha dicho el libro Beige de la Reserva Federal. Se lo hemos contado aquí en Negocios Televisión, pero una de las grandes conclusiones que ha dejado este documento es que la actividad económica estadounidense aumenta de una manera ligera, pero de momento no estamos en una recesión. Es algo que ha descartado Powell en esta comparecencia durante el día de hoy en el Congreso. ¿Por qué? Porque dice el libro Beige que el gasto de los consumidores, especialmente en mercancías, está disminuyendo muy poco a poco, por lo tanto no entramos de una manera acelerada en un periodo de contracción. A las empresas les resulta más difícil, eso sí, admiten repercutir coste
en precio, algo que supone un lastre para, en este caso, el CAPEX, la inversión de capital que puedan hacer las compañías en tiempos futuros. En las últimas semanas los costes de materiales de muchos fabricantes y empresas de construcción han disminuido. En función de ello, no se prevé un acelerón de la inflación en los próximos meses, sobre todo en el mercado de la vivienda, que es uno de los que más podía preocupar a la Reserva Federal. Y sobre el mercado de trabajo, básicamente la conclusión que nos llevamos de los números de nóminas privadas del día de hoy, también las ofertas de empleo, las JOLTS, que han disminuido, las nóminas privadas han aumentado pero muy por debajo de estimaciones de mercado, y las renovaciones de subsidios por desempleo a la espera de la actualización del dato de mañana. También conocíamos ayer que había sido un gran condicionante porque superó las estimaciones del consenso a quedar por encima de las 215.000. En función de todos estos datos, la conclusión era que el mercado estadounidense estaba enfriándose muy poco a poco, y ahora el libro beige lo confirma de esta manera. Se espera que se enfríe aún más, perspectiva respaldada porque las empresas ya han anunciado recortes de personal, sobre todo gigantes ligados a Wall Street. Jerome Powell hoy ha dicho que la situación está para ir en esa dirección, y el libro beige señala varios informes sobre un crecimiento de salarios que ya está empezando a disminuir. Por lo tanto, la presión salarial podría no amenazar a la presión de precios que pueda venir en un momento cercano. Y precisamente Estados Unidos es el foco de atención a esta hora de la noche, en este caso por otro asunto, y es que la Cámara de Representantes ya pretende aprobar en las próximas horas un nuevo proyecto de ley de gastos para evitar el cierre del gobierno federal. Se anunció a última hora del jueves de la semana pasada que se había aprobado tanto por parte de republicanos como demócratas el seguir financiando al gobierno hasta el próximo 8 de marzo, y al parecer ahora de momento el cierre del gobierno el fin de semana va a ser imposible, porque en la Cámara de Representantes se va a votar seguir financiando a la Casa Blanca, al ejecutivo de Joe Biden. Si Cámara y Senado de mayoría demócrata no lo aprueban y envían al presidente Biden un paquete de 6 proyectos de ley de gastos, se desencadenarían, por ejemplo, licencias de trabajadores federales, suspenderían algunas operaciones de la agencia a partir del sábado, y se lo contamos aquí en Negocios Televisión. Esto ya ha tenido un efecto práctico en, por ejemplo, agencias como las dependientes del Departamento de Justicia, las que luchan contra el monopolio de las grandes tecnológicas, que ahora ven reducidos sus fondos y por lo tanto están afectadas y no pueden analizar a fondo ni con la velocidad que quisieran, por ejemplo, los datos investigados en contra de gigantes como Apple. Sobre el mercado, New York Community Bank Corp es el gran valor protagonista de la noche, pero antes tenemos que mirar también a una noticia que nos ha llegado en la última hora, y es la solicitud de arbitraje en el mercado petrolero que protagoniza ExxonMobil por la adquisición de GES por parte de su rival Chevron hace ahora ya varios meses, en una cuantía que se cerró en 53.000 millones de dólares. Disputa entre las dos mayores petroleras occidentales. Exxon ya había presentado un caso ante la Cámara de Comercio Internacional de París para hacer valer su derecho de preferencia sobre la participación de GES en un hallazgo en Guyana, que se considera la joya de la corona del acuerdo. Exxon tiene una participación del 45% en el bloque petrolero Stabroek frente a la costa de Guyana, y GES posee el otro 30%. Ahora podría ponerse frente a frente Chevron contra Exxon en este caladero de petróleo que queda por el territorio de Venezuela. El vicepresidente señor de Exxon ha confirmado en los últimos minutos que están absolutamente seguros que tienen derecho de preferencia sobre ese contrato para la explotación de esta cuenca. Chevron y GES de momento no mantienen ninguna conversación oficial entre ambas partes. Exxon solicita el arbitraje por este acuerdo en Guyana, y la acción de momento parece que tampoco la acusa demasiado en bolsa, y tienen disparada, lo están viendo en pantalla, New York Community Bank Corp más de un 4% justo después de conocerse esa inyección de mil millones. Hoy hemos escuchado a Jerome Powell, haremos también durante la jornada de mañana, hablará en el Senado, pero la gran cita queda de la mano del Banco Central Europeo. Mañana se decide política monetaria, y más importante, porque prácticamente aquí la pausa está asegurada en cuanto al guión que pueda seguir el organismo de Christine Lagarde, pero las previsiones económicas son los que marcarán los grandes anuncios que se puedan hacer mañana a partir de las 2:15 de la tarde, hora central europea. Citas para mañana, más allá de ese Banco Central Europeo. Marta Vilar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javi. Sí, mañana tendremos un día frenético, desde luego, y comenzaremos la madrugada con datos de China, concretamente datos de balanza comercial, exportaciones e importaciones, en un momento clave sin duda para la economía china, cuando el gobierno prevé seguir creciendo a un ritmo del 5%, a pesar de que los expertos no están tan de acuerdo con esta afirmación, con el hecho de que China pueda seguir creciendo tanto, y menos cuando tenemos algunos datos de esa balanza comercial que no apoyan esta afirmación de que China
China pueda seguir creciendo a ese ritmo. Mañana tendremos índice de precios de vivienda también en el Reino Unido, y la clave de todo, el grueso de las referencias macroeconómicas vendrán más o menos a mitad de la jornada en Europa. ¿El motivo? Pues que a las 2:15 de la tarde tenemos la publicación de ese comunicado del Banco Central Europeo, que va a explicar qué hace con los tipos de interés. Muy probablemente no tocarlos, es decir, ni subirlos ni bajarlos, y la clave de todo estará en el discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que va a hablar media hora más tarde, a las 3:15 de la tarde, como siempre un discurso que suele durar aproximadamente media hora, 45 minutos, donde la presidenta del BCE responde a las preguntas de los periodistas, que seguro le van a preguntar a Christine Lagarde cuándo piensa bajar los tipos de interés. Vamos a ver también cuáles son las sensaciones que tenemos al escucharla, qué es lo que leemos entre líneas del discurso de la presidenta, básicamente porque Lagarde no se va a dedicar a decir exactamente cuándo van a bajar los tipos, sino que va a intentar explicar un poco más allá los datos que se han ido recibiendo por parte del Banco Central Europeo sobre los salarios, sobre la inflación en Europa, datos que, por cierto, siguen apoyando esa teoría de que la desinflación de momento sigue ese proceso. Así que veremos mañana Lagarde cuál es el mensaje que nos da para ver cuándo pueden bajar esos tipos de interés, ahora que seguimos con una economía muy débil, tanto en el nivel de la eurozona en su conjunto como en países concretos que son auténticas locomotoras, como es el caso de Alemania, que está prácticamente en una recesión técnica en el caso de que se confirme lo que dicen los expertos, que es que en este primer trimestre habrá una contracción económica. Bueno, más allá de eso tendremos también a esa hora aproximadamente, como cada jueves, los datos de peticiones de subsidios semanales por desempleo. Esto es un dato semanal. Generalmente no tiene tanta novedad, pero esta semana, como todas las primeras de mes, hay datos de empleo en Estados Unidos. Hoy hemos conocido los datos de ADP, que ha subido menos de lo que se esperaba, esas nóminas no agrícolas del sector privado. Hemos tenido también datos de las JOLTS, que no han bajado tanto como se estaba estimando por parte del mercado, las vacantes de empleo. Y el viernes tendremos el gran dato, que es el dato de creación de nóminas no agrícolas, el dato público, el dato del gobierno, de la administración de Biden, y el dato de paro, que aquí vendrá realmente el meollo del asunto, cuando aún así no se espera ningún cambio, pero bueno, ya saben que aquí la clave está en el dato final que tengamos. Mañana, ya no nos vamos tan lejos, mañana, ¿qué más tendremos? Pues otra vez discurso de Powell, del presidente de la Reserva Federal, que otra vez va a comparecer ante el Congreso para dar más paso a preguntas de los legisladores, de los políticos. Hoy ha hablado de tipos de interés, de economía, si ve a la economía estadounidense en una recesión o no. Dice que de momento no hay motivos para pensar que esté en una recesión. Ha hablado del soft landing, de la posibilidad de que haya una crisis en el inmobiliario comercial. Dice que los problemas son de un tamaño considerable, pero que son manejables de momento, y que aún así hay que esperar que pueda haber pérdidas para los bancos. Así que pocas preguntas le quedan por responder al presidente de la Fed, que ya saben que se moja poco en este tipo de preguntas, y que hoy el mercado ha reaccionado desde luego positivamente a un Powell muy predecible, porque no ha dicho realmente nada que el mercado no se pudiera esperar. El mensaje: que vamos a bajar los tipos de interés, que la Fed bajará los tipos en algún momento del año, pero que todavía no ha llegado ese momento. Así que veremos mañana qué más novedades puede traer en ese discurso que vaya a pronunciar en el Congreso. Gracias, Marta. Nosotros volvemos a mirar a la acción, la tienen en pantalla, lo están viendo en esa pequeña caja que les aparece en la parte baja de sus pantallas. La acción del New York Community Bank Corp disparada, ganancia superior a los 4 puntos porcentuales, a punto de convertirse en una penny stock. La acción se recupera 3,67 tras esa inyección de 1.000 millones anunciada, esa inyección de capital liderada por el exsecretario del Tesoro Steve Mnuchin, junto a otras firmas como Hudson Bay, Citadel o Reverance. Veremos en qué queda todo este asunto de la banca regional. Hoy Jerome Powell, les recuerdo, ha alertado en el Congreso estadounidense. Veremos mañana qué dice en el Senado con la actualización de lo que ha pasado con esta entidad, sobre el problema que existe en los balances de las entidades regionales, sobre todo en virtud de los problemas de los inmobiliarios comerciales. De momento, esta es la última hora del mercado. El New York Community Bank Corp, lo están viendo aquí en pantalla, 13,98, perdón, lo que está subiendo ahora mismo, y está completamente paralizada. Veremos en qué se ha concretado y si la acción está ahora mismo o puede estar intervenida por los reguladores del mercado. Veremos, vamos a ir buscando las informaciones, pero entre tanto
ponemos el foco en otra última hora que nos acaba de llegar, en una reunión que va a tener lugar este próximo viernes, a la que estaremos muy atentos porque Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, se va a reunir con a todas luces, candidato por los republicanos a la presidencia estadounidense, Donald Trump. Se van a reunir este próximo viernes en Florida, poco después de que haya el húngaro respaldado abiertamente al republicano en su intención de regresar al despacho Oval de la Casa Blanca. De hecho, Orbán ha dicho que la vuelta de Trump podría traer paz al resto del mundo y acabar con parte de los conflictos internacionales ahora mismo abiertos en el planeta. Trump ha llegado a describir a Orbán que ha estado regularmente en desacuerdo con la Unión Europea por campañas anti-inmigración, por sus medidas, por el Poder Judicial, por los medios de comunicación o incluso por la guerra de Ucrania, como un gran líder. Las políticas conservadoras, en este caso, en el foco de atención. Orbán se reúne con Trump en Florida este próximo viernes. Y nosotros vamos a analizar sobre todo lo que ha sucedido, porque ha sido noticia la energía durante estos últimos años, precisamente por el conflicto de Ucrania, esa desconexión de la energía barata rusa, y vamos a analizar en estos próximos minutos cuáles son las opciones de mercado que existen actualmente, a cuáles nos tenemos que acercar de una manera mucho más concreta y sobre todo el foco que debemos poner en cuanto a cómo elegir alguna de las facturas de la luz que más